Ok, muy bien, pues seguimos adelante con el curso La Palabra Profética, ¿verdad? Estuvimos ayer viendo que la gloria postrera de la casa de Dios, del templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? No piense usted que es el tercer templo que piensa formar un grupo judío allá en Jerusalén, no. Nosotros somos el templo de Dios. Somos la esposa de Cristo. Cada uno de los creyentes nacidos de nuevo somos hechos templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esta gloria por eso es mayor que la primera, ¿no? La primera era un templo donde había sacrificios de chivos, corderos, bueyes, palomas, esa era la gloria, ¿no? Y se manifestaba el Señor, ¿verdad? No sin sangre, porque en la sangre está la vida, pero como nos dio de tal manera su amor a Jesucristo, el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, y Jesucristo nos prometió como creyentes, por el arrepentimiento de nuestros pecados y por la fe en Él, hacernos aceptos en el amado, hacernos hijos de Dios, hacernos reyes y sacerdotes, formar parte de la esposa del Cordero, ¿no? Entonces, es maravilloso saber que el hecho de ser creyente te da el sello divino de Dios, ¿verdad? Muchos quizá no lo valoramos todavía lo suficiente, pero esto significa bendición eterna. Esto significa algo que terrenalmente no podemos explicar. Tenemos una limitación en nuestra persona humana, ¿no? Pero el Señor tiene palabras que son espíritu y son vida, y esa promesa de vida eterna a cada alma en un lugar donde no va a haber más enfermedad, donde no va a haber más accidentes de pipas de gas con personas damnificadas, donde no habrá más lágrimas, no va a haber más dolor. Eso es lo que el Señor te ha prometido. Digo, es algo, a ti y a mí es algo extraordinario, ¿sí? Vivir con Él por la eternidad en un lugar de, pues, de paz, en un lugar de donde Él es el rey dominante, ¿no? Entonces, todo esto que estoy hablando es el testimonio de Jesucristo. En el momento que estoy hablándolo, estoy dando palabra profética, porque ya vimos que el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Es la profecía. Entonces estoy profetizando cosas que van a venir y que van a vivir los creyentes, usted y yo, por la eternidad. O sea, eh, nuestra vida, decía Santiago, se va como el viento, ¿verdad? Es como una niebla, dice, son como sueños, dice Moisés, ¿no? Cada ser humano, pero el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, y allí es el cumplimiento de esta maravillosa profecía que Jesucristo nos da. Sin embargo, aquí en la tierra empezamos ya a tomar esa poderosa representación de ser la esposa de Jesucristo con todos los derechos, ¿no? ¿Verdad? Cuando un matrimonio está unido, tanto la esposa como el esposo tienen los derechos eh, totales. El Señor nos ha dado los derechos del reino. La esposa, aunque todavía no se han consumado las bodas del Cordero, ya desde ahorita nos dijo bienaventurados, ¿verdad? Los que están
invitados a las bodas del Cordero, ¿no? Vean ustedes, yo estoy hablando de acontecimientos bíblicos, hablando del Señor Jesucristo, y eso es profecía, es profético. Eso vimos en el capítulo anterior, ¿no? La profecía es la comunicación de los pensamientos, de las intenciones de Dios a la humanidad, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo el Señor. Y toda carne es toda carne, no habrá un ser humano en toda la tierra, nacido en esta tierra, que no conozca al gran yo soy, que es el eterno, ¿verdad? Yahweh, ¿verdad? Y lo va a conocer por el Espíritu, ¿no? No sabemos el momento ni cuándo. Hay gente que me ha dicho que creyó en Dios cuando vio un atardecer allá en una playa del Pacífico, le cayó el 20, como dicen que el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Los mares y que tiene que haber habido un creador, ¿no? Ahora, ese creador, cuando le decimos a la gente te amo, tanto que te perdona tus fallas, tus pecados, tus robos, borracheras, adulterios, malas palabras, mal comportamiento, todo eso que nos carga angustia, ¿verdad? ¿Por qué? Por la raíz adánica de desobediencia a Dios. Jesucristo la lleva en la cruz y te dice, ven a mí, arrepiente, yo te perdono y acéptame. Y cuando tú dices, te acepto, te anhelo, te quiero, viene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la profecía es la comunicación de los pensamientos y las intenciones de Dios a la humanidad. Yo no sé lo que escribiste ahí en tu libro. Yo dejé en el libro unas rayitas ahí para que hicieras tu propia definición de la profecía, ¿verdad? No la borres y pongas, cada quien tiene. Hay varias definiciones, pero pon tu propia definición. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos hace la pregunta, ¿qué es la profecía? ¿No? Y está ahí la imagen, pues, del anciano Abraham, ¿verdad? Oyendo la voz de Dios, oyendo la instrucción de Dios, ¿verdad? Eh, Hombres como Abraham, como eh, Daniel, como Isaías, son ejemplos humanos, bíblicos, de hombres que escucharon. Pero ¿cuántos hombres, verdad? Quizá no están registrados en la Biblia, pero recibieron la voz de Dios de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, cuando un hombre tiene un encuentro con Dios y Dios le habla, ¿no? Y le da una comisión o le da un mensaje, ¿no? Es la palabra profética, ¿no? La verdadera profecía se expresa cuando el Espíritu Santo inspira a un creyente a anunciar palabras dadas y exactas. Hoy día usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente. Quizá algunos un poquito más, otros poquitos menos, porque hay cristianos carnales, hay cristianos espirituales, dice el apóstol Pablo, pero al fin y al cabo cristianos, es decir, creyentes y por lo tanto tenemos acceso a la palabra, a nuestros corazones y podemos compartir palabras dadas y exactas de Dios. Eh, Estas palabras pueden ser para una persona o para un grupo a quien el Señor quiere hablar. Ahora que fue lo del accidente de la pipa, pues me dijeron, profeta, por favor, ore
Y bueno, pues antes de que me dijeran nosotros, Rosy y yo ya habíamos estado orando al ver esos tremendos y trágicos videos, ¿no? El jueves que estuve en el Congreso de allá de México, el Congreso de Apóstoles del Parlamento Internacional por la Paz, me tocó estar en un taxi, en un Uber, y el muchacho del Uber, por coincidencia, no lo sé, él me dijo, yo vivo allí donde fue la hecatombe de ese trágico accidente. Eh, Ve que había una señora, dice el muchacho, ¿verdad? Que apareció, que abraza a su nietecita para que no se quemara y la señora quedó toda calcinada, sin pelo, todo, ¿no? Que por cierto ya murió. Y que fue esa señora como que el ícono, ¿no? Que representaba la tragedia de cómo ella con su propio cuerpo cubrió a su nieta y le salvó la vida, ¿no? Aunque ella quedó con atroces quemaduras que después murió. Me dice, yo hablaba con esa señora, yo la conocía, yo vivo por ahí. Entonces me empezó a decir y me explicó con lujo de detalles cómo fue el accidente, cómo lo ve él desde el punto de vista de automovilista, qué fue el exceso de velocidad, que había un bache arriba del puente y que venía pues la doble cabina de gas, ¿no? Y pues todo eso que sea en el video, ¿no? Bueno, entonces le pudimos dar una palabra de Dios a ese muchacho, ¿no? Pero hermanos que nos dijeron, ore, y pues la oración de fe puede mucho, quizá no podemos estar ahí presentes, ¿no? Pero eh, empezamos a profetizar, a decir, Padre, estas personas serán sanadas, serán levantadas. Sus marcas, sus cicatrices en la piel, pues serán eh, también quitadas por ti, Señor, ¿no? Entonces, la palabra profética es la que Dios pone en nuestra boca y tú puedes orar con una oración más profética. Miren, cuando estuvimos en el curso de guerra espiritual, les enseñaba a tener una oración más agresiva, porque algunos en lugar de alabanza tienen una queja avanza, ¿verdad? Ay, Señor, estoy sufriendo, Señor, dame que no. Cuando podemos tomar la autoridad de una esposa que tiene autoridad y decir, ¿verdad? Pues yo y mi marido juntos, ¿no? Porque vamos junto con Cristo. En este momento declaramos que vamos a ser bendecidos, que nuestros hijos, nuestras hijas son hombres de bien. Entonces tú empiezas a declarar algo que está escrito, ¿verdad? Vuestros hijos tendrán visiones. Señor, que nuestros hijos tengan una visión laboral de un mejor trabajo, de una profesión. Ahora en el Congreso fue muy bonito que a los niños y a los jóvenes, y esto lo viene hablando el Espíritu Santo sin duda. Yo tengo ya algunos años que de vez en cuando me invitan a predicar a alguna iglesia y algo que me pone el Señor, así me lo pone urgentemente, es orar por los niños, orar por los jóvenes, a ver, pasen y los ungimos, ¿verdad? Porque ellos son una generación especial, son una tipología de generación especial que de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que ellos son, sin duda alguna, si se mantienen en Cristo, esa generación que va a estar
viendo junto con nosotros la gloria postrera, ¿no? Entonces vean cómo la profecía es como una luz que va a irrumpir en medio de las tinieblas de las naciones, como dice el Salmo 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. En las naciones habrá tinieblas, pero en ti no, ¿verdad? Así como Jesús irrumpió como una luz brillante en medio de la oscuridad de este mundo, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, por medio de su esposa, ¿verdad? Este mensaje es entregado a la persona que profetiza sin añadir ni sustraer, ¿no? Para que de la palabra profética a veces puede dar una paráfrasis bíblica. Una paráfrasis es hablar con sus propias palabras eh, las palabras escritas en la Biblia, ¿no? Entonces, y se da en el tiempo de Dios con una actitud, con un espíritu adecuado, ¿verdad? Ahí en la gráfica estamos bautizando ahí a una hermana y ya que se sumergió en el agua, que se me desmaya, yo creo, de la emoción ahí en el agua, man. Y sáquenla, ¿verdad? Porque, pobrecita, se emocionó tanto, ¿verdad? Que se le fue el, la conciencia de momento. Y ya la sacamos y ya le dimos tres cachetaditas para que reaccionara y ya volvió a resollar, y verdad. Porque ahí mientras se estaba bautizando, se le dio una palabra profética. Hay palabras proféticas que son como la Biblia dice que son como aguijones. Dice, hay, las palabras de los pastores son como aguijones, dice ahí, ¿verdad? Entonces, las características de la palabra profética es anunciar palabras dadas exactas para una persona o para un grupo a quien el Señor quiere hablar, ¿verdad? Muchas veces puede ser dada, generalmente oralmente, eh, puede hacerse por escrito, a veces escriben algunas palabras proféticas que me han dado mis hermanos profetas, o por medio de símbolos o llamados símbolos proféticos, ¿no? Son sueños, por ejemplo, ¿no? Un sueño, ahorita que estábamos orando al inicio de la clase, les voy a confiar que oró nuestra hermana Sonia y estaba orando nuestra hermana Marisela, yo estaba con los ojos cerrados y el Señor me hizo ver en mi imaginación, ¿verdad? Un árbol de ahuehuete. ¿Conocen ustedes el árbol de ahuehuete? Grande, grande, gordo, gordo, así como el que está allá en el ahuehuete del Tule, en Oaxaca, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Y ya me acordé que que dice el Salmo 1, ¿verdad? Que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y los ahuehuetes se dan donde hay mucha agua, donde hay mucha agua, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios quiere que estemos plantados junto a las corrientes de agua de Jesucristo. De su interior salen ríos de agua viva, ¿no? Y bueno, decía que la palabra profética puede ser por símbolos, ¿no? Como estos llamados símbolos proféticos, ¿no? El caso de Jeremías. Jeremías tenía que tomar y quebrar una vasija de barro enfrente de los ancianos de, de, de Jerusalén.
y decirles, así será quebrada esta ciudad. Y les estuvo diciendo, arrepiéntanse, pues que se los van a llevar los babilonios. Bueno, llévenselos, pero vayan en paz, ya que lleven allá donde están con los babilonios, hagan casas, planten viñas, pórtense tranquilos, porque esos son despiadados. Y nada más van a estar 70 años, les dice Jeremías. O sea, le toca a la otra generación venir a reconstruir el templo. Ayer vimos cómo Esdras y reconstruyeron el templo y gritaban y lloraban y no se sabía si gritaban de gozo o gemían con lamentos, ¿verdad? Entonces, o el caso del profeta Ágabo, ¿no? Ágabo en el libro de Hechos. También es muy interesante, ¿no? Como él profetizaba y decía, ¿saben qué? Va a venir una hambruna en esta ciudad. Entonces empezaron a fluir las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas para los que estaban en Jerusalén, ¿no? Esto lo vemos en Hechos 21:10. Déjenme leerles el texto textual. Dice Hechos 21:10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Vean, todos esos que dicen que ya no hubo profetas hasta Juan el Bautista y todos esos del cesacionismo, debieran de leer bien la Biblia. Ahí dice en Hechos 21 que descendió un profeta llamado Ágabo en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Ágabo dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, del apóstol, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. ¿Eso se cumplió? Sí, se cumplió en la vida de Pablo, ¿no? El profeta lo vio antes de tiempo, antes que sucediera. Le dio una profecía predictiva, ¿no? Las características de la palabra profética, hermanos, la Biblia nos muestra los pensamientos y la voluntad de Dios. Por tanto, es la palabra profética completa. Eh, es bien bonito hoy día cuando tenemos varias versiones bíblicas. En los teléfonos celulares, la tecnología nos ha dado algunas aplicaciones donde vienen varias versiones bíblicas hechas por especialistas, ¿no? La versión textual, por ejemplo, ¿no? Nos dice lo mismo, pero en otras palabras más comprensivas. Luego nuestra hermana Marisela manda unos versículos de vez en cuando eh, que, que se entienden como que se entienden más, poquito más que la Reina Valera, porque la Reina Valera, pues ya, ¿cuántos años tiene que fue escrita la Reina Valera? ¿Verdad? Casi 500 años, 450 años. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron dos escritores, eran monjes ellos. eh, Cuando estudiaron los estudios de Lutero, dijeron, vamos a hacer la Biblia al idioma español, la vamos a traducir. Y se dedicaron toda su vida a hacerlo. Fueron perseguidos, perseguidos, y si no se hubieran escapado de España, los reyes, Isabel la Católica y
Carlos I. Así que cuando pasen allá en la Ciudad de México por la calle de Isabel la Católica, acuérdense que eran despiadados, ¿eh? Los quemaban en hogueras con leña verde. Alguien me preguntó, oye, ¿y por qué usaban la leña verde? Para que durara más la hoguera y el tormento fuera peor. No, hombre, si estamos espantados por lo que pasó con lo de la pipa, ahora imagínense cuando agarran a una persona y la amarran en un palo y los queman, ¿no? Pues Casiodoro, eso hacía la llamada Santa Inquisición, ¿verdad? Hijos del diablo, desgraciados, han de estar en el infierno todos esos tipos, católicos romanos, ¿no? ¿Cuánta gente no quemaron, ¿no? Eh, fueron miles y miles, ¿no? Algunos dicen que fueron millones de personas. Lo que hicieron en la Nueva España y en España y bueno, pero ese no es el tema. Casiodoro de Reina y Reina Valera tradujeron la Biblia y se fueron de fuga porque uno se volvió pastor allá en Londres y otro se fue a refugiar allá por Suiza, por Suiza. Y pusieron congregaciones hispanas. Eh, bueno, entonces hoy tenemos la Biblia que nos muestra los pensamientos, la voluntad de Dios. Decía yo que la versión Reina Valera es preciosa, preciosa y es muy exacta, pero tiene un lenguaje, vosotros, hermanos, ¿verdad? Pues ya nosotros ya no decimos vosotros, ya decimos ustedes, ¿no? Entonces ese lenguaje que es lo mismo, pero ahí está en la Biblia la palabra profética más completa, ¿no? Tenemos en segunda de Pedro 2:1, 19, 21. Si alguno de ustedes, por favor, tiene una Biblia ahí a la mano y tiene la bondad de leernos este pasaje de segunda de Pedro 1, versículos 19 al 21. Vean cómo Pedro nos dice, tenemos, es nuestra, de los creyentes, ¿verdad? La palabra profética más segura. Adelante, ¿quién lo va a Amén. leer? Amén. Marcela, Podemos adelante. confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que es Cristo. Como la estrella de la mañana les traerá la nueva luz a su corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué versión es, hermana? Dios habla hoy. ¿Verdad? Vean ustedes Palabra que de Dios para todos. Palabra de Dios para ¿verdad? todos. PDT, ¿verdad? Ajá. Luego ponen las iniciales. Ajá. Eh, ahora, la historia misma nos ha dicho que ha habido falsos profetas que dicen tener un mensaje adicional o extra a las escrituras. Cuidado con ello. Un profeta se va a basar, aunque sea profecía personal, en el conocimiento bíblico que Dios le ha dado, ¿sí? No como Nostradamus, ¿verdad? O
o la Brujilda esa que sale, no me acuerdo ahorita, cómo se llama, se me fue el nombre. Gracias, Señor, porque se me fue el nombre. Pero son adivinos y manejan un lenguaje raro como Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Ha habido varios, ¿no? San Malaquías o los niños que vieron a la Virgen de la Cueva y que el Vaticano guardó las profecías y no, hermanos, y hay muchos también que se dejan venir y se infiltran a la iglesia cristiana. Y si la iglesia cristiana no tiene discernimiento sobre los falsos profetas, pues puede resultar afectada, ¿no? Aquí en Tlaxcala me dieron la información que vino una señora profetisa y les dejó un bote con una como alcancía y les dijo, aquí les dejo este bote porque el Señor me dijo que les trajera este bote. Y era pues un bote metálico sellado, grande. Dice, y voy a venir por este bote, no sé, dentro de un año o un tiempo, ¿no? Y ya debe estar lleno de ofrenda, ¿no? Y imagínense, ¿no? Una gente así, pues es una vividora, ¿no? O me acuerdo también que allá en Guatemala, unas falsas profetisas, eran dos, ¿verdad? Agarraron y, y había unos floreros. Hay iglesias donde ponen flores, ¿no? Y ponen ahí, tienen los floreros con las flores. Y ya tenían, las flores ya estaban marchitas, ya tenían más de una semana, ¿verdad? Y entonces, pues según por revelación, sacaron las flores y dijeron, a ver, van a ser dos líneas aquí bueno, dos colas y se van a beber un traguito de agua de estas flores que fueron consagradas al Señor. Ya estaba apestosa el agua, ya estaba podrida. Y ahí van los burros, perdón por la expresión, y las burras, ¿no? Ahí a agarrar ahí sus floreros y gluc, 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 ¿no? Y un hermano que era de los jóvenes que era de mi iglesia, les dijo, no, yo qué me voy a tomar eso, pues no estoy loco, no manches, está horrible, ¿no? Y, y le echaron una condenación estas señoras, ¿no? Les dijeron, pues entonces vas a ver, te vas a enfermar, que no sé qué. Él dijo, reprendo, reprendo, cancelo, cancelo. Porque él, pues, era de la escuela, ¿no? Y ya tenía más fundamentos. Mira, cuando te echen una maldición es bien sencillo, bien sencillo. En el poder del Espíritu Santo, dile, cancelo en el nombre de Jesús. Punto. Y, 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 y ¿sabes qué? Después, este Felipe estaba risa y risa que toda la iglesia se enfermó de la panza, ¿no? Se enfermó de la panza y le atribuyeron a que después de la visita de las profetisas, hubo una comida y dieron ahí una pollo y no sé qué cosa, y dijeron que fue la comida. Nada, imagínate cuántas bacterias estaban ahí. Aguas con los falsos profetas, ¿no? Aguas con aquellos que te dicen, a ver, siémbrame las llaves de tu camioneta y vas a ver que Dios te va a dar una mejor, ¿no? A nosotros nos sucedió, ¿eh? Con un guatemalteco que andaba timando aquí iglesias y y le dijo a Rosy, ¿no?
teníamos una camioneta Ichiban roja y era la camioneta de la familia, ¿no? Y dice, el Señor me dice que esa camioneta me la va a dar Dios. Y yo sé que se enoje, me dice, "Oye, este tipo, man". Y luego resultó que se andaban peleando unas mujeres casadas de la iglesia por él, porque, pues, porque estaba carita, ¿no? No, no, no. Ay, vemos luego cada cosa que hay, ¿no? Debemos ser muy prudentes. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura y un profeta genuino te va a hacer sentir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo está en los creyentes y nos da discernimiento. Y así como Felipe le dijo a estas mujeres locas que se quedaran con sus aguas frescas, ¿no? Entonces, ay, no, Dios mío. Hay cada cosa que en el camino de la vida uno se va enterando que dices, no es posible, ¿no? Eh, a la palabra profética no debe añadírsele ni quitársele palabras de la escritura. Eso está, usted puede verlo en Deuteronomio 4:2, Lucas 21:33 y Apocalipsis 22:18-19. El Señor dice en Deuteronomio 4:2 con este versículo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno, ¿no? Hay luego profetas que andan cazando y descasando, también me la han platicado, ¿no? ¿Verdad? Que andan ahí cazando parejitas y aunque la persona esté casada, le dicen, pues aquí hay otro que, ¿no? O otra, ¿no? Y pues no, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Que el matrimonio es un pacto, ¿no? Y bueno, hoy día pasan cosas así, tanto raras, ¿no? Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando usted comparte a Cristo, ya está el espíritu de la profecía operando en usted, ¿verdad? Hay un versículo en Apocalipsis 22:18-19 que lo debieran de leer los testigos de Jehová o los mormones, ¿no? Estos sectarios, ¿no? Dice, lo voy a leer, Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, del Apocalipsis. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? Hablando de versiones nuevas, hermanos, yo les digo con todo respeto, quizá a algunos de ustedes les gusta mucho la nueva versión internacional, la NBI, que salió hace como 10 años. Decían, ay, qué buena está esta Biblia, qué buena está esta Biblia. Y nos pusimos a revisar, algunos comentaristas nos dijeron, pues, ¿qué creen? Le quitaron versículos clave que tienen que ver con la liberación, de echar fuera demonios. Y a ver, entonces que me pongo a revisarla y no, yo me había comprado mi NBI,
letra grande para leerla y todo. Y que me doy cuenta que sí era cierto, le faltan, le quitaron versículos a la Biblia, pero es imperceptible, ¿eh? O sea, si no sabes escritura, te vas de largo. Y yo deseché mi NBI, ni modo. Y luego unos hermanos me regalaron, me dije, aquí tenemos unos Nuevos Testamentos, NBI. Y yo dije, pues paso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a distribuir algo que no? Entonces, a lo mejor alguien ahí tiene una NBI y ya, dijo, hijo, mi pastor nos dijo que esta era la buena. Pues bueno, pues no, no es la buena, porque la Biblia dice que no hay que quitarle, ¿no? Y la de los testigos de Jehová, no, ni se diga, ¿no? Está más torcida, ¿no? Este, bueno, eh, tenemos que apegarnos a las escrituras lo más que podamos, ¿no? Como profetas. La palabra profética que se entregue el día de hoy debe estar de total acuerdo con el contexto y el espíritu, la esencia de la palabra de Dios. Estamos tocando el shofar, que ahora ya aquí vamos a hacer una pausa. Si le quiere dar pausa, por favor, José.